Hola y bienvenidos. En este video explicamos una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias el día 29 de marzo de 2022, en el recurso de suplicación número 722 de 2021. La resolución analiza un problema frecuente en materia de subsidios por desempleo, cómo debe computarse una herencia para determinar si una persona supera o no el límite de rentas que permite percibir un subsidio por desempleo con responsabilidades familiares. La protagonista del caso es una trabajadora que había solicitado un subsidio por desempleo ante el Servicio Público de Empleo Estatal. El día 8 de febrero de 2018 presentó la solicitud del subsidio por desempleo. Ese mismo día el Servicio Público de Empleo Estatal reconoció el derecho a percibir dicha prestación durante 720 días, con una cuantía diaria aproximada de 14,34 euros. Posteriormente, el subsidio fue prorrogado en distintas ocasiones. El 2 de agosto de 2018 se concedió una prórroga hasta el día 30 de enero de 2019. Más adelante, el 4 de febrero de 2019 la beneficiaria solicitó una nueva prórroga del subsidio, aportando información fiscal correspondiente al ejercicio 2018. En esa documentación aparecía que había recibido ingresos derivados de una herencia. En este contexto es importante comprender que el subsidio por desempleo con responsabilidades familiares forma parte del sistema de protección asistencial frente al desempleo. A diferencia de las prestaciones contributivas, este tipo de subsidio exige que el beneficiario se encuentre en una situación económica de necesidad, lo que implica que sus ingresos no superen determinados límites establecidos por la ley. Este requisito es conocido como requisito de carencia de rentas y debe mantenerse durante todo el tiempo en que se percibe la prestación. Además, la normativa obliga a los beneficiarios de prestaciones por desempleo a comunicar cualquier circunstancia que pueda afectar al mantenimiento del derecho reconocido. Esto incluye cambios en la situación laboral, variaciones en los ingresos o la adquisición de bienes que puedan generar rendimientos económicos. Precisamente esta obligación de comunicación será uno de los elementos centrales del conflicto jurídico analizado en la sentencia. El elemento central del caso se produce el día 18 de julio de 2018. En esa fecha la trabajadora, junto con su padre y su hermana, aceptó la herencia de su madre fallecida mediante escritura pública. La herencia estaba formada por 3 bienes inmuebles, una parcela urbana valorada en 90.000 euros, una plaza de aparcamiento valorada en 12.000 euros y un trastero valorado en 4.000 euros. El valor total de los bienes ascendía a 106.000 euros. Sin embargo, al tratarse de bienes gananciales, solo la mitad formaba parte de la herencia, es decir, 53.000 euros. Después de aplicar el legado correspondiente al cónyuge viudo, el valor restante se dividió entre las 2 hijas. Como resultado, a la trabajadora le correspondía aproximadamente 24.026 euros con 67 céntimos en derechos hereditarios. Desde el punto de vista jurídico, aceptar una herencia no significa necesariamente recibir una cantidad de dinero líquida en ese mismo momento. En muchos casos, como sucede en este asunto, el patrimonio heredado está formado por bienes inmuebles u otros derechos que no generan ingresos inmediatos. Por tanto, la mera adquisición de esos bienes no implica automáticamente que el heredero disponga de una renta mensual disponible. Este matiz resulta fundamental para comprender el conflicto que se plantea en el proceso. La cuestión no consiste únicamente en determinar el valor del patrimonio heredado, sino en analizar si ese patrimonio genera realmente ingresos que puedan considerarse rentas a efectos del sistema de prestaciones por desempleo. Esta diferencia entre patrimonio y renta será determinante en el razonamiento jurídico que posteriormente desarrollará el tribunal. El Servicio Público de Empleo Estatal consideró que esa herencia debía computarse como renta. Según el criterio de la Administración, el valor de la herencia debía dividirse entre 12 meses. De esta forma, entendió que la trabajadora obtenía una renta mensual superior a 2.000 euros. Como ese importe superaba el límite de rentas permitido para recibir el subsidio por desempleo, el Servicio Público de Empleo Estatal decidió actuar. El 14 de mayo de 2019 comunicó una propuesta de extinción del subsidio y reclamó la devolución de las cantidades percibidas. Posteriormente, mediante resolución de 11 de junio de 2019, declaró que la trabajadora había percibido indebidamente prestaciones por desempleo por un total de 4.058 euros con 88 céntimos correspondientes al periodo comprendido entre el 18 de julio de 2018 y el 30 de abril de 2019. Además, se acordó la extinción del subsidio.
El razonamiento administrativo partía de considerar que el valor de la herencia constituía una ganancia patrimonial que debía imputarse como renta en el momento de su aceptación. Para ello, la Administración tomó el valor económico de la cuota hereditaria y lo dividió entre 12 mensualidades, con el objetivo de calcular una supuesta renta mensual equivalente. A partir de este cálculo concluyó que la beneficiaria había superado el límite legal de ingresos permitido para percibir el subsidio. Esta interpretación administrativa generó la consecuencia más grave prevista por la normativa en materia de prestaciones por desempleo. Al entender que la trabajadora no había comunicado oportunamente la superación del límite de rentas, el organismo gestor consideró que se había producido una infracción grave en materia de prestaciones sociales, lo que justificaba no solo la extinción del subsidio, sino también la obligación de reintegrar las cantidades percibidas durante el periodo considerado indebido. La trabajadora no estuvo de acuerdo con esta decisión y presentó una demanda ante el Juzgado de lo Social número 3 de Santa Cruz de Tenerife. El 5 de abril de 2021 el juzgado dictó sentencia estimando la demanda. El juzgado declaró nula la resolución administrativa y consideró que no existía percepción indebida del subsidio. Frente a esa sentencia, el Servicio Público de Empleo Estatal interpuso un recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. El proceso judicial se desarrolló dentro del ámbito de la jurisdicción social, que es la competente para resolver los conflictos relacionados con las prestaciones del sistema de seguridad social y las prestaciones por desempleo. En este tipo de procedimientos, el órgano judicial debe examinar tanto los hechos acreditados como la correcta aplicación de las normas jurídicas por parte de la Administración. El recurso de suplicación presentado por el Servicio Público de Empleo Estatal tenía como objetivo que el Tribunal Superior de Justicia revisara la interpretación jurídica realizada por el juzgado de primera instancia. En concreto, la entidad gestora sostenía que la sentencia había aplicado de forma incorrecta la normativa sobre carencia de rentas y que debía confirmarse la resolución administrativa que declaraba extinguido el subsidio. El problema jurídico que debía resolver el tribunal era determinar si el valor de una herencia debe computarse como renta para comprobar si una persona supera el límite de ingresos exigido para percibir el subsidio por desempleo. Este subsidio exige que el beneficiario no tenga rentas superiores al 75% del salario mínimo interprofesional. En el año 2018 ese límite era de 551,93 euros al mes. La clave del litigio consistía en determinar cuál era el método correcto para calcular las rentas derivadas de la adquisición de bienes por herencia. La cuestión no era puramente económica, sino jurídica, porque dependía de la interpretación de la normativa que regula los subsidios por desempleo y de la doctrina jurisprudencial elaborada por los tribunales superiores. En concreto, el tribunal debía decidir si el valor total del patrimonio heredado podía considerarse automáticamente una renta mensual, tal como sostenía la Administración, o si por el contrario debía aplicarse un criterio distinto basado en los rendimientos que ese patrimonio generara o pudiera generar. La resolución de esta cuestión tenía consecuencias directas sobre el mantenimiento o la pérdida del subsidio. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias aplicó la doctrina establecida por el Tribunal Supremo. Según esta doctrina, cuando una persona recibe bienes por herencia, no debe computarse como renta el valor total del patrimonio heredado. Lo que debe tenerse en cuenta son los rendimientos que generan esos bienes. Si no existen rendimientos reales, la ley permite calcular un rendimiento presunto aplicando el 100% del interés legal del dinero sobre el valor del patrimonio. Esta doctrina se basa en la distinción entre patrimonio y renta, dos conceptos jurídicos diferentes que no deben confundirse. El patrimonio representa el conjunto de bienes y derechos que posee una persona, mientras que la renta se refiere a los rendimientos o beneficios económicos que se obtienen de esos bienes. Por ello, el hecho de poseer un patrimonio elevado no implica necesariamente disponer de ingresos periódicos. El Tribunal Supremo ha reiterado en varias resoluciones que el objetivo del requisito de carencia de rentas no es penalizar la mera titularidad de bienes, sino comprobar si el beneficiario dispone realmente de ingresos suficientes para atender sus necesidades. En consecuencia, cuando los bienes heredados no generan rendimientos efectivos, la ley permite estimar un rendimiento teórico mediante la aplicación del interés legal del dinero. En este caso, el valor del derecho hereditario de la trabajadora era de aproximadamente 24.000 euros. El interés legal del dinero vigente en 2018 era del 3%. Aplicando ese porcentaje al valor de la herencia se obtiene un rendimiento anual aproximado de 720 euros. Si esa cantidad se divide entre 12 meses, el resultado es una renta mensual de unos 60 euros.
Esta cifra está muy por debajo del límite de 551,93 € exigido para mantener el subsidio. Por lo tanto, la trabajadora seguía cumpliendo el requisito de carencia de rentas. El tribunal subrayó que el método utilizado por la administración, consistente en dividir directamente el valor total de la herencia entre 12 meses, no se ajustaba al criterio legal ni a la doctrina del Tribunal Supremo. Ese cálculo transformaba indebidamente un patrimonio en una renta mensual ficticia, lo que podía provocar la pérdida injustificada de prestaciones asistenciales. Por el contrario, el método correcto consistía en estimar el rendimiento presunto del patrimonio heredado aplicando el interés legal del dinero vigente en ese momento. Este sistema permite aproximarse a los ingresos potenciales que podrían derivarse del patrimonio sin atribuir al beneficiario una renta inexistente. El tribunal también analizó si la trabajadora tenía la obligación de comunicar inmediatamente la herencia al Servicio Público de Empleo Estatal. Siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el tribunal explicó que la obligación de comunicación surge cuando los bienes heredados se venden y se obtiene dinero por ellos. En este caso, los bienes no habían sido vendidos, por lo que no existía obligación de comunicar una renta efectiva derivada de la herencia. Este criterio responde a una interpretación funcional de la normativa sobre prestaciones por desempleo. La finalidad de la obligación de comunicación es permitir que la administración conozca la existencia de ingresos que puedan afectar al mantenimiento del derecho a la prestación. Si los bienes heredados no generan ingresos efectivos, no existe una renta que deba ser comunicada en ese momento. Además, el tribunal destacó que exigir la comunicación inmediata de cualquier adquisición patrimonial, incluso cuando no genera ingresos, podría provocar situaciones injustas y desproporcionadas. Por ello, la jurisprudencia ha ido consolidando la idea de que la obligación de comunicación se vincula al momento en que los bienes heredados producen rendimientos o se transforman en liquidez mediante su venta. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias desestimó el recurso presentado por el Servicio Público de Empleo Estatal. La sentencia confirmó íntegramente la resolución dictada el 5 de abril de 2021 por el Juzgado de lo Social número 3 de Santa Cruz de Tenerife. En consecuencia, se mantuvo la decisión de anular la resolución administrativa que extinguía el subsidio y reclamaba la devolución de 4.058,88 €. Esta sentencia es importante porque aclara cómo deben calcularse las rentas cuando una persona recibe una herencia mientras percibe un subsidio por desempleo. El criterio judicial establece que no se debe tener en cuenta el valor total del patrimonio heredado, sino únicamente los rendimientos que genera o, en su defecto, los rendimientos presuntos calculados conforme al interés legal del dinero. De este modo se evita que la simple aceptación de una herencia, sin generación real de ingresos, provoque automáticamente la pérdida de prestaciones asistenciales. Si te pareció útil esta explicación, comparte este video en tus redes sociales para que más personas aprendan a defender sus derechos. Si tienes dudas, cuéntanos tu caso en los comentarios. Gracias por ver el video, nos vemos en la próxima.